La primera prenda cayó sobre el césped a las 6:47 de la tarde. Era mi camisa blanca de vestir, la que usaba para ir a misa, para las reuniones de la escuela de mis hijos y para cualquier ocasión en la que necesitaba parecer un hombre que todavía tenía el control de su vida. Cayó sobre la hierba húmeda frente a mi propia casa como si se rindiera antes que yo. Yo estaba de pie en el porche, en Veracruz, el miércoles 15 de octubre de 2025, con la misma camisa de trabajo que llevaba usando desde hacía 3 días. La misma que había tenido puesta mientras acompañaba a mi padre en sus últimas horas, sentado junto a su cama, viendo cómo la morfina iba marcando el final. Todavía olía a la casa de Alvarado, a brisa salada, a madera vieja y al remedio de eucalipto que mi madre dejaba junto a la puerta porque decía que le ayudaba a respirar mejor. Mi padre, Eduardo Mendoza, había muerto apenas 27 horas antes, y yo solo había vuelto a casa para recoger un traje para su funeral. Pero mi llave ya no funcionó. La cerradura había sido cambiada. Toqué una vez. No respondió nadie. Toqué más fuerte. Natalia, soy yo. Abre la puerta. Entonces se abrió la ventana del dormitorio y apareció mi esposa. Natalia Cruz. 41 años. 16 años de matrimonio. Y una mirada tan fría que en ese instante sentí que algo dentro de mí estaba a punto de romperse para siempre. Ya no vives aquí, Gabriel. La miré sin entender. ¿Qué estás diciendo? Mi padre murió ayer. Solo necesito mi traje para el funeral. Ella no parpadeó. Quiero el divorcio. Ya hablé con un abogado. Y desapareció de la ventana. Durante un segundo pensé que iba a bajar a abrirme. En lugar de eso, la ventana se abrió más y empezó a lanzarme mi vida al jardín. Primero la camisa blanca. Luego varios pantalones. Después mis botas de trabajo, girando por el aire hasta caer entre los arbustos. Luego mi chamarra de cuero, la que mi padre me había regalado cuando cumplí 30 años, cayó en un charco junto a la entrada. Después vino una caja de cartón que se abrió al golpear el suelo y dejó regados mis libros, una fotografía de mi padre y de mí en su lancha, y el reloj que mi madre me regaló cuando terminé la preparatoria. Entonces escuché su voz desde arriba, seca, cruel y definitiva. Recoge tus cosas y lárgate, Gabriel. Al otro lado de la calle ya se había abierto la puerta de Beatriz Cárdenas. Luego salieron los Paredes. Después los Garza, más abajo, con los brazos cruzados, mirando desde sus escalones. Mi esposa me estaba echando de mi propia casa mientras toda la calle tenía asientos de primera fila. La miré hacia arriba, pero ella ya se había apartado de la ventana, buscando qué más lanzarme. Y yo no dije nada. Crucé el césped, levanté mi chamarra del agua, la sacudí, la sostuve un segundo contra el pecho y la doblé con cuidado. Saqué las botas de entre los arbustos. Fui recogiendo una por una las camisas, los pantalones, los libros, la foto, el reloj. Todo. Lo levanté todo frente a la calle Magnolia entera. Pieza por pieza. Como si estuviera recogiendo no solo mis cosas, sino también lo poco que me quedaba de dignidad. Beatriz me llamó desde su porche. Gabriel, ¿estás bien, hijo? ¿Necesitas algo? La miré. Quise decirle que mi padre acababa de morir, que mi esposa acababa de echarme de mi casa, que al día siguiente tenía que enterrarlo y que ni siquiera sabía si me quedaba un traje limpio. Pero no me salió una sola palabra. Solo negué con la cabeza, me subí a la camioneta y arranqué. Lo último que vi por el retrovisor fue a Natalia cerrando la ventana sin mirar hacia abajo. Luego apagó la luz del cuarto como si estuviera cerrando una caja registradora al final del turno. Trabajo terminado. Cliente despachado. Conduje hasta Alvarado en silencio. Sin radio. Sin llamadas. Solo la carretera, el olor de la camisa de mi padre y el sonido de mi respiración, porque era lo único que todavía podía controlar. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en la cocina. Celia Mendoza. 68 años. Acababa de perder al hombre con el que había vivido 46 años. Casi no había dormido,
Casi no había comido y había pasado el día entre llamadas, sobres y lágrimas contenidas. Pero cuando me vio entrar con un montón de ropa arrugada en los brazos, no me hizo ni una sola pregunta. El traje azul está en el armario del pasillo, me dijo. Tu papá tenía uno aquí para las misas. Debe quedarte bien. Después se levantó, me besó en la frente y fue a buscarlo. Pruébatelo. Si hay que arreglarlo, lo hago esta noche. Así era mi madre. Aunque el mundo se estuviera cayendo, ella siempre encontraba la siguiente cosa práctica que había que hacer, y la hacía sin ruido, sin teatro y sin quejarse. El funeral fue al día siguiente, jueves 16 de octubre, en la parroquia de Santa Ana. Estaba tan llena que casi no cabía nadie más. Pescadores, mecánicos navales, vendedores del puerto, vecinos, hombres que habían conocido a mi padre toda la vida. El capitán Teodoro Morales llegó con un tanque de oxígeno porque, según dijo, no iba a perderse la despedida del mejor hombre con el que había salido al Golfo en toda su vida. María Salas llevó lirios blancos de su jardín porque años atrás mi padre le arregló el motor de su embarcación sin cobrarle un solo peso. Los Hernández estaban en la última fila, con las gorras en la mano y los ojos rojos. Más de 200 personas fueron a despedir a un pescador. Mi esposa no fue una de ellas. Natalia dejó a nuestros hijos, Ivana y Ramiro, en la entrada de la iglesia y se marchó sin bajarse siquiera del coche. Vi sus luces desaparecer por la avenida Independencia mientras mi hija de 14 años tomaba la mano de su hermano de 11 y lo guiaba hacia adentro sin mirar atrás. Yo di el discurso con el traje azul de mi padre. Me quedaba ancho de hombros y corto de mangas, pero bastaba. Miré a toda esa gente y dije lo que él siempre repetía, el mar no se preocupa por tu prisa. O haces el trabajo bien o no lo haces. Así vivía él. Nunca hacía nada a medias. Nunca abandonaba a quien necesitara ayuda. Nunca levantaba la voz si bastaba una palabra tranquila. Cuando en febrero le dijeron que tenía cáncer, lo primero que me dijo fue, no armes un escándalo. Fueron 8 meses de quimioterapia. 8 meses saliendo de madrugada hacia el Instituto Nacional de Cancerología. 8 meses viendo cómo un hombre enorme se hacía más delgado, más débil, más pequeño. Y ni una sola vez se quejó. Seguía levantándose. Seguía tomando su café en el porche. Seguía mirando las lanchas salir al agua. Lo último que me dijo fue, cuida de tu madre. Me apretó la mano y se fue. Cuando terminé, la iglesia estaba en un silencio tan profundo que se podían oír las velas temblar con la corriente. Fue el hombre más paciente que he conocido, dije, y lo voy a extrañar cada día de mi vida. Entonces el capitán Teodoro empezó a aplaudir. Y uno por uno, todos los demás se pusieron de pie. 200 personas aplaudiendo a un pescador del Golfo. En ese instante pensé que eso era lo que de verdad dejaba un hombre detrás de sí. No dinero. No cosas. Sino una sala entera de personas incapaces de quedarse sentadas cuando oyen su nombre. Después del servicio, mientras el salón parroquial se llenaba de café, pan dulce, arroz, caldo de mariscos y anécdotas sobre mi padre, se me acercó un hombre de traje oscuro, cabello plateado y mirada afilada. Esperó a que yo estuviera solo. Gabriel, lamento mucho la muerte de tu padre. Fue uno de los mejores hombres que he conocido. Gracias. Perdón, ¿nos conocemos? Licenciado Walter Quiroga. Fui su abogado y su amigo durante 32 años. Parpadeé. No sabía ni siquiera que mi padre tuviera abogado. Walter bajó la voz. Tu padre dejó instrucciones. Hay asuntos que debemos hablar, pero no hoy. Ven a mi oficina el lunes por la mañana. Quiroga y Asociados, en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, a las 9. ¿Qué clase de asuntos? Me miró con calma. La clase de asuntos para los que tu padre se preparó durante mucho tiempo. Gabriel. Es importante. Pasé el viernes y el sábado en la casa de mi madre. Mi hermano menor, Leonel, bajó desde Tampico. 39 años. Cuerpo de muro.
manos de soldador. Y un carácter que ardía rápido. Cuando le conté lo que Natalia me había hecho, casi volcó la silla. ¿Te tiró la ropa al jardín al día siguiente de morir papá, con todos los vecinos mirando? Leonel, siéntate. Voy ahora mismo a verla. ¿Y vas a hacer qué? Algo. Porque esto no se deja así. Mi madre se giró desde el fregadero y puso las manos sobre sus hombros. Tu hermano lo manejó con dignidad, dijo. Como lo habría hecho tu padre. Ahora siéntate antes de romper algo más en mi cocina. Leonel se sentó, pero seguía ardiendo. Yo lo entendía. Porque algo no encajaba. Natalia llevaba meses distante, pero cambiar las cerraduras, echarme de casa, pedir el divorcio mientras yo enterraba a mi padre, eso no parecía simple frialdad. Parecía que ya había alguien más en escena. Y yo necesitaba saber la verdad antes de hacer nada. El lunes 20 de octubre fui a Ciudad de México y entré en Quiroga y Asociados, en un edificio elegante sobre Paseo de la Reforma. Madera oscura. Cuadros de barcos. Sillones de cuero. Todo olía a dinero antiguo y a decisiones bien calculadas. Walter me condujo a una sala de reuniones con vista a la ciudad, sirvió café, abrió una carpeta de cuero y fue directo al punto. Tu padre vino a mí por primera vez en 1993 por un asunto inmobiliario. Después de eso fuimos amigos durante más de 3 décadas. Nunca conocí a un hombre más deliberado. Todo lo hacía por una razón. Asentí. Eso era exactamente mi padre. Entonces Walter deslizó un documento hacia mí. En 1987, tu padre compró un terreno frente al mar en Veracruz. 3 acres junto al puerto, del lado este, cerca de una antigua zona industrial. Lo reconocí enseguida. Un solar rocoso y abandonado detrás de una verja oxidada en punta del faro. Había pasado por ahí cientos de veces. Lo compró con todos sus ahorros. Todo el mundo le dijo que estaba loco. Walter hizo una breve pausa. Hoy ese terreno vale el equivalente a más de $4.700.000. Lo miré sin poder creerlo. Leí la cifra una vez. Luego otra. Eso no puede ser real. Lo es. El valor del Frente Marítimo de Veracruz cambió muchísimo en las últimas 2 décadas. Turismo, inversión, desarrollos costeros. Tu padre recibió ofertas de empresarios, hoteleros y constructoras. Las rechazó todas. ¿Por qué? Walter me sostuvo la mirada. Porque tenía un plan. Quería un centro de patrimonio marítimo. Un lugar para preservar la historia pesquera del Golfo, enseñar oficios navales y mantener viva la memoria del puerto. Y quería que tú lo construyeras. Mis manos se empezaron a temblar. Pero todavía no había terminado. Walter abrió otra sección de la carpeta. Entre ese terreno y su cartera financiera, el patrimonio total de tu padre asciende a aproximadamente $6.200.000. Sentí el golpe en el pecho como una ola helada. Mi padre, el hombre de las 3 camisas de trabajo, la camioneta vieja y la casa modesta, había vivido sentado sobre una fortuna sin decir una palabra. Walter siguió explicando. El terreno era mío. El 70% de los activos financieros también. Mi madre recibiría ingresos vitalicios del fideicomiso de la casa de Alvarado y una parte importante del resto. Leonel tendría su porcentaje. Yo seguía intentando asimilarlo todo cuando Walter dijo algo que congeló la habitación. Todos los bienes que tu padre te dejó están dentro de un fideicomiso blindado. Son bienes protegidos y separados. No pueden ser reclamados, divididos ni tocados por un cónyuge durante un divorcio. Lo miré fijamente. Lo hizo a propósito. Walter asintió despacio. Tu padre nunca se metió en tu matrimonio. Pero observaba. Y quiso protegerte a ti y a los niños. En ese momento pensé en él sentado en aquella oficina, enfermo, con el cáncer avanzando, organizando todo para protegerme de una caída que yo ni siquiera sabía que venía.
Entonces Walter sacó un sobre Manila. Hay algo más. En julio, tu padre contrató a una investigadora privada. ¿Qué? Había notado cambios en Natalia. Distancia. Secretos. Frialdad. Yo le recomendé a Paula Bravo, ex policía federal. Gabriel, lo siento. Abrí el sobre. 23 páginas. Fotografías. Fechas. Informes. Mi esposa con un hombre al que yo no conocía. Entrando a un hotel elegante de Ciudad de México. Sentados juntos en un restaurante de Polanco. Su mano en la espalda de Natalia. Ella apoyada en su hombro. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2025. 5 meses. 5 meses mientras yo acompañaba a mi padre en sus tratamientos. 5 meses mientras lo veía apagarse. 5 meses mientras yo luchaba por sostener a mi familia y mi esposa se acostaba con otro hombre. El informe identificaba al hombre como Damián Prado, promotor inmobiliario con sede en Ciudad de México, 46 años, 2 divorcios y varias demandas civiles. Según la investigadora, tenía un patrón claro: mujeres casadas, emocionalmente vulnerables y fáciles de manipular con promesas de una vida mejor. Natalia lo había conocido por la agencia inmobiliaria donde trabajaba. Cerré el sobre. Walter me observó sin hablar. Entonces me preguntó, ¿qué quieres hacer? Lo miré a los ojos. Quiero que le envíes una carta. ¿Qué clase de carta? La clase de carta que no va a olvidar jamás. La carta certificada llegó el jueves 23 de octubre. Sé exactamente lo que pasó cuando Natalia la abrió porque después Ivana me lo contó todo. Natalia llegó a casa cerca de las 5:30, recogió el correo y vio un sobre grueso de Quiroga y Asociados. No reconoció el nombre. Lo abrió sin quitarse el abrigo. La primera página le informaba que se la contactaba en relación con el patrimonio de Eduardo Mendoza. La segunda le explicaba que yo era heredero principal de más de 6 millones de dólares, incluyendo el terreno frente al mar. La tercera dejaba claro que todo estaba protegido dentro de un fideicomiso blindado imposible de tocar en un divorcio. La cuarta informaba que Walter me representaría en todos los asuntos legales. Y luego llegó el golpe final: pruebas documentadas, fotografías fechadas, registros e informes que demostraban una relación extramatrimonial entre Natalia Cruz y Damián Prado, material que sería presentado en cualquier disputa por la custodia. El último párrafo solo decía que yo esperaba resolver todo de un modo que protegiera el bienestar de Ivana y Ramiro. Según Ivana, su madre leyó la primera página de pie. En la segunda se apoyó en la encimera. En la tercera se fue deslizando hacia el suelo. En la cuarta ya estaba sentada en las baldosas de la cocina, con la carta en el regazo y la mirada vacía, como si estuviera viendo cómo todo su futuro se deshacía frente a ella. Entonces llegó el sonido. No era exactamente un llanto ni un grito. Era algo peor. Algo roto. El ruido de una persona comprendiendo de golpe que acaba de destruir su propia vida y que no existe forma de volver atrás. Ivana recogió las hojas del suelo. No entendió todas las frases legales, pero entendió lo suficiente. Entendió que su abuelo había sido mucho más de lo que todos imaginaban. Entendió que su padre no iba a quedarse destruido. Y entendió también que su madre había estado con otro hombre. Se fue a su cuarto y me llamó. Papá, tienes que venir a la casa. Mamá recibió una carta y está en el suelo llorando. Le pregunté si estaba bien, si Ramiro estaba bien. Me dijo que sí. Luego hizo una pausa y soltó: Papá, ¿el abuelo Lalo tenía millones? Casi sonreí a pesar de todo. Es complicado, hija. No parece complicado. Parece que el abuelo era mucho más inteligente de lo que todos creíamos. Después me preguntó si su madre y yo nos íbamos a divorciar. Le respondí lo único que importaba. Que pasara lo que pasara entre Natalia y yo, nada iba a cambiar entre ella, Ramiro y yo. Que ellos eran mi mundo. Que eso no se tocaba.
Y entonces mi hija me dijo algo que todavía hoy no olvido: me alegra que el abuelo te haya protegido. En menos de 2 días el mundo de Natalia se vino abajo. Me llamó 17 veces. Las primeras llamadas estaban llenas de furia. ¿Cómo te atreves a investigarme? ¿Cómo te atreves a hacer esto a mis espaldas? Después llegó el miedo. Luego la súplica. Gabriel, por favor, déjame explicarte. Cometí un error. Por favor, no me quites a los niños. Te lo suplico. Escuché todos los mensajes sentado en la cocina de mi madre. No porque quisiera volver atrás, sino porque después de 16 años y 2 hijos, al menos le debía escuchar el sonido de su propio derrumbe. Pero nunca devolví ninguna llamada. Walter envió una segunda carta ordenando que toda comunicación pasara por abogados. El sábado, Natalia fue a Alvarado. Mi madre abrió la puerta con su bata, la miró largo rato y le dijo una sola frase: debiste haber ido al funeral, Natalia. Después cerró la puerta. No de golpe. Mi madre nunca hacía nada de golpe. La cerró con una firmeza tranquila que dolía mucho más. Natalia se quedó un rato en el porche. Luego se fue. Después intentó localizar a Damián Prado. Número desconectado. Oficina cerrada. Sin rastro. Más tarde supe por Paula Bravo que ya había hecho lo mismo en otras ciudades. Siempre el mismo patrón. Seducir a una mujer casada. Convencerla de romper su matrimonio. Acercarse al dinero. Y desaparecer en cuanto el panorama legal se complicaba. Nunca había estado enamorado de Natalia. Solo esperaba sacar provecho del divorcio. Pero no había nada que sacar. Nuestra casa tenía hipoteca. Mis ingresos eran modestos. Los ahorros eran limitados. Y los millones que ella nunca supo que existían estaban resguardados en un fideicomiso que jamás llevaría su nombre. El divorcio tardó 4 meses. Walter manejó todo con una precisión impecable. El fideicomiso era intocable. El abogado de Natalia intentó discutirlo y el juez tardó muy poco en rechazarlo. La única pelea real fue por la custodia. Y esa sí la di hasta el final. Se presentaron las fotos, los informes, el abandono durante el funeral de mi padre, las cerraduras cambiadas y el hecho de haber arrojado las pertenencias de un hombre en duelo al jardín delante de toda la calle. El juez me otorgó la custodia principal de Ivana y Ramiro. Natalia obtuvo visitas cada 2 fines de semana. El 12 de febrero de 2026, el día en que se hizo oficial el divorcio, conduje directamente desde el juzgado familiar de Veracruz hasta Punta del Faro. Crucé la verja oxidada y me quedé de pie sobre la tierra de mi padre. 3 acres de costa frente al golfo. Gaviotas sobre mi cabeza. Olor a sal, diésel e historia pesquera. Desde allí podía ver el techo de mi taller y las embarcaciones saliendo al agua, igual que mi padre las vio durante 40 años. Llamé a mi madre. Mamá, estoy en la tierra de papá. Después de un largo silencio, me dijo: él siempre dijo que tú sabrías qué hacer con ella. Y yo por fin lo supe. Voy a construir el centro patrimonial. Por él. Por todos los pescadores de este puerto. Han pasado 6 meses. Ahora es abril de 2026. El viento del Golfo vuelve a sentirse distinto. El puerto está despertando. Yo sigo llevando mi taller, sigo reparando motores marinos y sigo viviendo del trabajo que mi padre me enseñó. Pero cada tarde y cada fin de semana estoy en Punta del Faro con planos extendidos sobre el cofre de mi camioneta, marcando dónde irán los cimientos del Centro de Patrimonio Marítimo Mendoza. Leonel baja desde Tampico cada 2 fines de semana con su soldadora y una hielera con cervezas. Trabajamos hasta que cae la noche, discutiendo el diseño como solo discuten 2 hermanos cuando están levantando algo que vale más que cualquier explicación. Mi madre aparece los domingos con sándwiches, tortillas, limonada y caldo de mariscos, se sienta frente al agua y nos mira trabajar con esa sonrisa pequeña de quien ve a un hombre ausente seguir vivo en las manos de sus hijos. Ivana ya tiene 15 años y hace voluntariado en el Museo Marítimo de Veracruz.
Ramiro sigue siendo callado, pero el mes pasado me preguntó por qué su abuelo nunca gastó todo ese dinero. Le dije la verdad. Que el dinero no era lo importante. Que lo importante era la tierra y lo que esa tierra podía llegar a ser. Que su abuelo no estaba guardando riqueza para presumir, sino una oportunidad para dejar algo más grande que él mismo. Ramiro lo pensó un momento y solo dijo, eso sí está increíble. Natalia se mudó a un departamento pequeño en Jalapa. Menor sueldo. Otra agencia. Menor vida. No conozco todos los detalles de su caída profesional, y tampoco los busco. Intenté odiarla al principio. Lo intenté de verdad. Pero el odio exige una energía que prefiero gastar en mis hijos y en el sueño que mi padre me dejó. Ella ve a Ivana y a Ramiro cada 2 fines de semana. Ramiro todavía la abraza con fuerza al despedirse. Ivana es más reservada. Carga algo por dentro que aún no sabe nombrar. La semana pasada Natalia me pidió hablar sin abogados. Nos reunimos en una cafetería del centro de Veracruz, a pocas calles del puerto. Se veía distinta. Más delgada. Más cansada. Más rota. Lo siento, me dijo. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que me oigas decirlo. Bajó la mirada al café y empezó a hablar de Damián, de cómo la hizo sentir que se había conformado, de cómo la convenció de que merecía más. Después levantó la vista con los ojos húmedos y dijo la única verdad que quedaba en pie, la vida que teníamos lo era todo, Gabriel. Y yo la destruí. La destruí mientras tú perdías a tu padre, y nunca me lo voy a perdonar. Yo no tenía un discurso preparado. No existe uno para momentos así. Así que le respondí con lo único que ya importaba, los niños están bien. Ivana va muy bien en la escuela. Ramiro sigue creciendo fuerte. Ella asintió, sonrió apenas y me dijo que yo era mejor padre de lo que ella había sido capaz de reconocer. Le respondí que tuve un buen maestro. Terminamos el café en silencio. Pagué la cuenta. Salimos a la calle. Cada uno siguió su camino. Algunas noches conduzco hasta Punta del Faro cuando los niños ya están dormidos y me siento sobre las rocas a escuchar el puerto. El sonido de las embarcaciones amarradas. El golpe lejano de una boya. El ir y venir de la marea. Y entonces pienso en aquel día en que Natalia me lanzó la ropa al jardín. Pienso en cómo recogí cada pieza sin gritar, sin romper nada, sin darles a los vecinos el espectáculo que tal vez esperaban. Pienso en lo derrotado que debí de verme entonces. Un hombre con una camisa de trabajo sucia recogiendo sus cosas del pasto mojado mientras todo el barrio miraba. Pero ya nadie en la calle Magnolia me mira con lástima. No por el dinero. No por la tierra. No por la victoria legal. Sino porque me ven trabajar. Me ven levantarme cada mañana, abrir el taller, mancharme las manos de grasa, recoger a mis hijos, hablar con sus maestros, aplaudir sus logros y pasar los fines de semana limpiando el terreno donde se levantará un edificio con el nombre de mi padre. No me tienen lástima porque no me rompí. Mi esposa cambió las cerraduras. Me tiró la ropa por la ventana. Intentó quitarme la casa, a mis hijos y mi dignidad. Y yo recogí cada pieza en silencio. Enterré a mi padre con su propio traje azul y empecé a construir una vida mejor que la que me habían intentado arrebatar. Mi padre nunca levantó la voz. Nunca presumió. Nunca habló de lo que tenía. Solo trabajó, ahorró, observó, planeó y esperó. Y cuando llegó el momento, me tendió la mano desde la tumba con un fideicomiso blindado, una investigadora privada y una carta que hizo caer a mi esposa al suelo de la cocina. Nada mal para un pescador del Golfo. Eduardo Mendoza, 1954 a 2025. Pescador comercial. Millonario en secreto. Y el mejor padre que un hombre podría pedir. Ahora estoy sentado sobre su tierra mientras el sol cae sobre el puerto. Ivana acaba de enviarme una foto de una lancha en miniatura que está construyendo en su cuarto. Ramiro me llamó para decirme que hoy hizo 16 puntos.
Mi madre me dejó un mensaje de voz que solo decía, hice caldo de mariscos. Trae mañana a los niños. Delante de mí se extienden 3 acres de posibilidades. Y bajo esta tierra costera están haciendo algo que va a sobrevivirnos a todos, el legado de un pescador, el amor de un padre y la respuesta silenciosa de un hombre tranquilo a un mundo ruidoso e impaciente. Y entonces me hago la misma pregunta que le haría a cualquiera que escuche esta historia. ¿Qué habrías hecho tú si tu pareja hubiera cambiado las cerraduras y tirado tu ropa al jardín en el peor día de tu vida? ¿Habrías gritado? ¿Habrías derribado la puerta? ¿Habrías llamado a la policía y armado un escándalo en toda la cuadra? ¿O habrías hecho lo que hice yo, recoger cada pieza en silencio, marcharte y dejar que la verdad hablara por sí sola? Y aquí va la pregunta más grande, ¿alguna vez alguien miró tu vida, tu trabajo, tu esfuerzo y decidió que no era suficiente? ¿Y al final resultó que esa persona estaba completamente equivocada? Déjamelo en los comentarios. Los leo todos. Y si esta historia te tocó, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte la próxima historia.